Buenos días, amados hermanos. La palabra de Dios dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Cuántos se sienten gozosos de estar en la casa de Dios en esta mañana? Amén. Estamos gozosos de poder estar en su casa. Y vamos a ver hoy día un tema diferente. Vamos a hablar de sexualidad en la iglesia. Y dile al que está a tu costado: agárrate. No se preocupen, no voy a pasar figuritas. Bien, como dijo el pastor, no es el factor IS, no es Iván Silva, si acaso, es integridad sexual. Vamos a comenzar en esta mañana de lleno en la palabra de Dios, Génesis capítulo 17, por favor, con sus Biblias. Siempre es bueno ir al libro de los orígenes, amén. Acá dice: dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. Entonces vamos a hablar de sexualidad. Las cosas más básicas de sexualidad es que Dios ha creado al hombre un ser sexuado. Y lo ha creado hombre y mujer. ¿Cuántos se identificaron con el video? Ahí están algunos con sus parejas de repente o su esposo. Dios ha creado hombres y mujeres. Y la palabra de Dios dice desde el inicio, bien arrancando con Abraham y el establecimiento del pueblo del pacto, que todo varón habría de circuncidarse. ¿Qué cosa es la circuncisión? Es un corte en el prepucio. Es el prepucio, es la parte, la punta del pene del varón. No es una mala palabra por si acaso. Es parte de la creación de Dios. Quiere decir que desde el inicio, bien del inicio, Dios establece el pacto a través de la sexualidad humana con una señal clara y evidente. Y acá tengo una frase para ustedes: que cuando tú te desnudas, el primer contacto que tienes es con Dios. ¿Se imagina? Para un hombre, su desnudez significaba recordarse de Dios. Así de ligada está la sexualidad a los propósitos de Dios. Ahí comienza la integridad sexual. Porque ahora las personas se desnudan y lo último que piensan es en Dios. ¿Sí o no? Pero ellos, lo primero que tenían que pensar cuando se desnudaban es que en sus cuerpos estaba la señal del pacto de su Dios. Y tenían que tenerlo en cuenta en todo lo que tenía que ver con su aseo y con el cuidado de su cuerpo. Entonces aquí tenemos el establecimiento de la voluntad de Dios para la sexualidad, especialmente en el caso de los hombres. Y hay que entender que la Biblia es un libro que fue escrito en una época donde había mucha censura en el tema de la sexualidad. Así que no han cambiado la Biblia, sino que hay términos que utiliza la Biblia que los han disminuido en su intensidad y en su claridad, ¿no? Pero Dios tiene que ver con la sexualidad, y la sexualidad está unida al amor. Está muy unida al amor. Y Dios es amor. Nosotros siempre recordamos y decimos en las iglesias: Dios es amor, Dios es amor. Pero cuando llega el punto de la sexualidad, entonces ya todos se callan y todos ya tienen otro tipo de actitud. Pero sí, Dios es amor, y Dios también diseñó la sexualidad del ser humano. Y también ha expresado su amor por medio del plan de Dios para hombres y mujeres. Y es importante que entendamos que hay una diferencia entre la privacidad y lo oculto, ¿no? Porque la sexualidad ha de ser privada, pero no oculta. Oculta significa dar lugar a que esté en tinieblas. Y en tinieblas trabaja el enemigo, no Dios. Dios quiere que nosotros seamos luz. Y dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la verdad ha de alumbrar. Hoy en día la sociedad está tomando la sexualidad y la está reinterpretando a los ojos de todo el mundo. Y como pueblo cristiano nosotros tenemos que estar avisados y entendidos, y con un fundamento en la palabra de Dios. Vamos a buscar en Levítico capítulo 18.
Vamos a seguir con la palabra de Dios. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, yo soy el Señor su Dios. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. Yo soy el Señor su Dios. Observen mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por ellos. Firma yo el Señor. ¿No? Y la indicación aquí para su pueblo era, mira, en relación a esto que es común y natural, que es la sexualidad, ustedes no se van a regir así como la primera cosa que se te ocurra hacer en tu cabeza o lo que tú sientas, ¿no? Como dicen, no, si se siente bien, hazlo, debe ser bueno, no, sino que te vas a regir por mis principios, mis leyes y mis fundamentos. Y no vas a imitar las cosas que hacen en Egipto ni en Canaán, porque ellos son pueblos gentiles, son pueblos que no tienen mi ley, no tienen mis preceptos y no tienen la forma en que yo puesto el diseño de Dios para un hombre y para una mujer. Eso es lo que dice. Después en el versículo 6, usted lo puede leer, tarea en casa, no lo vamos a leer aquí porque es extensa la lista. Hay un listado de todas las perversiones sexuales que inclusive hoy en día escuchamos de eso, bestialismo, homosexualismo, incesto y todo tipo de relaciones y todo tipo de usos de la sexualidad están descritas en la Biblia, nombre por nombre, y todas ellas reciben el calificativo de parte de Dios de es maldad, es perversión, es abominación. Y Dios hace un énfasis muy grande. Y después, versículos más adelante, vamos a leer unos versículos más adelante, dice en el 24, no se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Y aún la tierra misma se contaminó. Por eso las castigué por su perversidad y ella vomitó a sus habitantes. Ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Ni los nativos ni los extranjeros que viven entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones, pues las practicaron los que vivían en esa tierra antes de ustedes y la tierra se contaminó. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará, como vomitó a las naciones que la habitaron antes que ustedes. Eso está en el versículo 24 al 28. Entonces, Dios habla con severidad sobre todas estas prácticas de inmoralidad sexual, que es el término antagónico del factor IS. También es IS, pero es inmoralidad sexual. ¿Ya? Dios califica de manera muy crítica y muy puntual a todas estas conductas, diciendo que la tierra es contaminada por ellas y que tiene un gran calibre de consecuencias. El pecado para el ser humano, delante de Dios todos somos pecadores cuando no hemos recibido la gracia de Dios, y no hay distinción entre pecados, digamos, porque uno muere por el pecado, no por los pecados, ¿sí? Ahorita vamos a explicar un poco esto. Pero la verdad es que Dios hace énfasis en este tipo de pecados por el calibre de consecuencias que tiene para la salud del ser humano. En su gran amor dice, tú con el cuerpo que yo te he creado, no puedes hacer lo que tú quieras, porque si tú llegas a hacer las cosas que practican todas estas naciones, entonces vas a tener consecuencias graves en tu descendencia. Tanto en tu cuerpo como en tu descendencia. Nosotros sabemos ahora cosas con las enfermedades de transmisión sexual, cosas como embarazos no deseados, que dejan niños sin padres, cosas como el SIDA, son pan diario de cada día en nuestra sociedad. Y Dios está advirtiendo al ser humano sobre las posibles consecuencias de no tomar en cuenta el manual del fabricante de la sexualidad. Entonces le dice, ustedes no hagan estas cosas, porque de lo contrario van a tener consecuencias, y Dios en su infinito amor no quiere que nosotros experimentemos todas estas cosas. Tenemos ejemplos como Sodoma y Gomorra, donde no se atendió a los preceptos y las leyes de Dios. Fuego cayó del cielo. Tenemos civilizaciones grandes destruidas completamente también por la inmoralidad sexual. Grecia, Roma, la perversión siempre ha minado las grandes civilizaciones en la historia. Este punto, ese factor de la integridad sexual, siempre es entendido como que cuando está establecido, las comunidades y las familias son fuertes.
y el propósito de Dios se cumple. Y la iglesia debe de poder transmitir este testimonio al mundo, de que cuando uno toma en cuenta los preceptos de Dios, las familias crecen fuertes y hay personas que pueden ver, oye, ¿por qué tus hijos no tienen este problema? ¿Por qué no tienen enfrentar estas situaciones de que tu hija ha salido embarazada, que se está viendo si aborta o no aborta? Y cuando nosotros preservamos el factor integridad sexual, entonces somos un testimonio que habla acerca de que los preceptos y leyes y mandamientos de Dios funcionan y bendicen a la humanidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver en el Salmo capítulo 11, en el versículo 3, el problema en nuestra sociedad ahora en relación a estos temas está descrito ya en el Salmo 11. Dice, ¿qué harían los justos si se destruyen los fundamentos? Los fundamentos. Yo tengo escrito un libro que se titula Restaurando los fundamentos de la integridad sexual. Son como unos pilares que sobre estos pilares reposa la integridad sexual. Y estos pilares son justamente los preceptos y mandamientos de Dios para la sexualidad. Ahora, cada uno de ellos sistemáticamente está siendo dominado por una sociedad que no cree en la validez de la palabra de Dios. Y nuestra generación está creciendo hoy. Los adolescentes que tenemos a nuestro costado están creciendo hoy día con una reinterpretación de lo que son fundamentos de la sexualidad. Entonces, hoy en día usted va a encontrar mucho adolescente que tiene este tipo de frases. ¿Qué tiene de malo? No sé si usted se ha encontrado escuchando a un adolescente decir estas cosas, ¿no? Pero mamá, ¿qué tiene de malo? Si todos lo hacen, es normal, ¿no? Y los que pintamos algunas canas, escuchamos a los jóvenes y dicen, ¿cómo que es normal? Eso no es normal. Esas cosas no se hacían antes. Ahora hay todo tipo de conductas muy libertinas en el uso de la sexualidad que antes nosotros entendíamos bien como, digamos, faltas de moral o de valores, ¿no? Ahora los valores de alguna manera están siendo redefinidos por la sociedad y se le está enseñando desde pequeños a los niños a entender la sociedad desde otro punto de vista. Y esa es la razón por la que hay marchas como las que hemos tenido hace poco, con mis hijos no te metas, ¿no? Y con todo este tipo de cosas que dicen, no, a mi hijo no le esté enseñando esas cosas porque yo no las apruebo. Porque ya a través de los medios de comunicación, la internet y cuanto medio exista de transmitir contenidos e imágenes, se les está introduciendo todas estas cosas de tal manera que ellos comiencen a entender las cosas de una manera diferente. Entonces ya con esto se puede entender por qué cada vez más en las iglesias cristianas hay jovencitas que salen embarazadas. Por eso se puede entender más por qué en las iglesias cristianas hay mayor índice de consumo de pornografía. Yo conversando a veces con jóvenes que dicen ser cristianos, ¿no? Me dicen, bueno, profesor, disculpe, porque a veces con los chicos en el colegio, me dicen, yo me comporto bien, de vez en cuando un poco de porno, así, algo normal, ¿no? O sea, han normalizado el consumo de pornografía a cierto nivel, ¿no? Cierto nivel es normal. A otros niveles ya de repente sí necesitarían un terapeuta o algo así, ¿no? Pero es normal para un jovencito que consuma pornografía de acuerdo a los nuevos estándares. Entonces, esto que dice Salmo 11.3 dice, ¿qué harían los justos si se destruyen los fundamentos? Es importante que nosotros como iglesia cristiana entendamos que hay fundamentos y que estos deben ser enseñados a las generaciones a las nuevas generaciones para que no se hundan en la inmoralidad sexual y no traigan consecuencias terribles a sus vidas. Entonces, vamos ahora a buscar a Romanos capítulo 1 y vamos a entender un poco ya desde la perspectiva del Nuevo Testamento esto que estábamos viendo en el Antiguo Testamento. No podemos decir, eso era el Antiguo Testamento, ahora estamos en la gracia. No, espera un ratito. Romanos capítulo 1.
Dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Este es el escenario que encontramos en nuestra sociedad hoy. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado, se los ha hecho saber desde la creación del mundo, porque las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. ¿Y qué es lo que Él creó? Si usted ve los versículos siguientes, se va a dar cuenta de que comienza a hablar acerca de la sexualidad y las diferencias que hay entre hombres y mujeres. O sea, el diseño de Dios para el hombre y para la mujer. Y dice que ellos, como no tuvieron en cuenta a Dios, su mente fue entenebrecida y comenzaron a hacer uso de la sexualidad de una manera completamente distinta al diseño de Dios. Eso es lo que dice en Romanos, en el capítulo 1, en los versículos que siguen. Usted lo puede ver en su Biblia. Lo he hecho a propósito para que lea su Biblia. Entonces, esta maldad que está escrita allí, ¿no? Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extravieron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirman ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y versículos más adelante dice, la gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios los dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales y deshonraran sus cuerpos unos con otros. Entonces, pues usted puede leer mayor información en la Biblia. Ahí está, no me estoy inventando. Esto tiene que ver con el factor IS. El factor IS es el factor de integridad sexual, donde la sexualidad está íntimamente ligada a tu sometimiento a Dios como creador. Y como el único que realmente tiene la versión correcta de cómo actuar, cómo conducirte sexualmente hablando. Entonces vamos a hablar un poco de la maldad que está escrita aquí en la Biblia, porque la maldad es el factor distorsionador en el caso de la sexualidad y en el caso de todas las demás cosas. La maldad. Vamos a encontrar su origen. ¿Dónde está su origen? En el versículo que dice, perfecto eras en todos tus caminos desde que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Maldad es un término con el que Dios describe la perversión de propósito. Cuando algo se sale del propósito establecido por Dios para utilizarse en otros propósitos, en ese momento Dios lo rotula con el nombre maldad. En el caso de Lucero, es que él fue creado para adorar al único y verdadero Dios. Y en el momento que Lucero decide no hacerlo, sino llevar la adoración para él mismo, en ese momento Dios dice, perfecto eras desde el día que fuiste creado hasta que se encontró en ti maldad. Y maldad es la perversión del propósito original de Dios. Un ejemplo, tenemos este teclado acá, no sé cuánto costará, pero debe ser bien caro, ¿no? Imagínese, no sé quién inventó los teclados, pero imagínese que alguien ve el teclado y dice, uy, es rectangular y plano, yo puedo usar ese teclado para hacer bodyboard en la arena, ¿no? Yo voy a tirarme encima del teclado y me voy a deslizar, ¿no? De repente le puede servir, pero la verdad es que se está pervirtiendo su propósito, porque el diseñador del teclado no lo creó para que esté sumergido en arena, ¿me entiendo? No lo creó para que esté ni en el agua ni en la arena, lo creó para que pueda sacar música, ¿no? No lo creó como un instrumento de deporte, no es para deporte, es para música. Igual, la sexualidad humana fue creada con un propósito original, y cuando la maldad ingresa en la mente, en los pensamientos, en el corazón del ser humano, comienzan a redefinir la sexualidad. Y vamos a ver un pasaje
Primero, antes de ver el pasaje, quiero que veamos un vistazo a lo que se llama integridad, para situarnos bien en el tema. ¿Qué cosa es integridad? La palabra integridad viene del latín integritas o integritas, no sé cómo, ¿ya? Que significa totalidad, salud, buen estado y rectitud. Deriva del vocablo integer, que significa intacto, entero, no tocado, no alcanzado por el mal. La integridad es pues la cualidad del que no está tocado ni alcanzado por nada. Posee la pureza originaria, sin contacto o contaminación con un mal o daño, sea moral o físico. Entonces, aquí podemos entender que la integridad sexual es lo original cuando está completamente íntegro o entero, ¿no? No partido, sino entero. En relación a la sexualidad, ¿dónde está el punto donde se está quebrando las leyes y principios de Dios para la sexualidad? Está en partir la sexualidad. ¿Y cómo se ha logrado partir la sexualidad? Y es fácil. Se ha dicho que una cosa es el sexo biológico y otra cosa es el sexo psicosocial. Y se ha tratado de separar el sexo biológico del género, ¿no? Ustedes ya deben estar al tanto de ideologías, ¿no? Como la ideología de género, que dice, no, una cosa es que tú hayas nacido hombre y ese es tu sexo biológico, pero otra cosa completamente diferente es tu género. Con tu género tú puedes hacer lo que tú quieras, es de tu voluntad. Y separar dentro de la sexualidad que Dios creó al sexo biológico del género o el sexo psicosocial es atentar directamente con la integridad sexual. Ese es el punto de inicio para todas las perversiones del propósito de la sexualidad. Entonces, al dividir la sexualidad que Dios creó como un todo, se logra pervertir el propósito. Porque dices, esto que fue creado para usarse en una sola, yo la utilizo en dos, porque se me ocurrió, porque lo veo mejor. Y digo, no, hombre, no, Dios no creó hombre, Dios creó a un montón de células ahí que tienen apariencia de lo que es un hombre, pero el hombre realmente lo construye la sociedad. Eso es perversión de propósito. Porque el hombre fue diseñado por Dios de manera íntegra. Y vamos a ver dónde comienza toda esta escalada de perversión y de maldad. Vamos a buscar el libro de Génesis. Vamos a Génesis, el capítulo 3. Génesis capítulo 3. Dice en el versículo 6. Y vio la mujer. Yo quiero detenerme ahí, porque para que pueda darse lugar a la maldad, lo primero que tiene que darse lugar es a escuchar las palabras que tratan de distorsionar el propósito. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen a la mujer, y la mujer previamente al versículo 6 ha estado dando oídos ¿a quién? A la serpiente. Y la serpiente le ha estado pintando un cuadro. Le está diciendo, no, Dios, con que Dios te ha dicho, mira, me parece que no son exactamente las cosas así. Es más, me parece que Dios estaba ocultándote algo. Y después que la serpiente, con su astucia, comienza a hablarle a Eva, comienza a hablarle a Eva y le da lugar a su voz y a sus palabras, entonces hay un proceso que se da en Eva. En Eva algo sucede en su mente. Al darle lugar a las palabras de la serpiente, su mente cambia y comienza a pensar, sí, ¿realmente Dios me estará ocultando algo? ¿Habrá un mejor camino? De repente esto que me están planteando es mejor. Y cuando hay este cambio en la mente de Eva, registra la palabra, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. Ahora, la pregunta lógica es, antes de todo este proceso, ¿cómo veía la mujer el árbol? No malo, porque todavía no había sido introducido el concepto del bien y el mal, pero probablemente lo veía como prohibido, porque ese era el mandamiento.
El mandamiento es no acceso aquí, ¿no? Entonces ella probablemente antes veía esto como algo prohibido. ¿Y cómo es que pasó de verlo como algo prohibido a ver algo que era bueno? Ya el enfoque de su visión había cambiado dramáticamente. Como cambian muchos enfoques de sexualidad en los adolescentes hoy en día. Hoy en día, al inicio, por una cuestión natural, el adolescente sabe que hay algo que se llama pudor y que los temas sexuales son reservados para cierta edad, pero conforme va creciendo el adolescente en su desarrollo, va cambiando de las cuestiones prohibidas a esto es algo bueno. ¿Por qué se da ese proceso? Por todo lo que escucha y recepciona de la sociedad. Entonces, ¿cuál es el consejo desde la palabra de Dios? Hay que cuidar lo que nuestros adolescentes miran y oyen para realmente guardar su percepción sobre la sexualidad. Dice aquí, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Miren cómo la visión de la mujer cambió completamente al darle oído a las palabras de la serpiente. Esto nos enseña también que nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos, porque el mismo principio operó aquí de manera contraria. Dice la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero aquí, fe en la serpiente fue instaurada por causa de que la mujer prestó oído a sus palabras y creyó y confió en la serpiente y traicionó a Dios, ¿no? Y a su palabra. Y dice, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y en ese momento, cuando la mujer toma la decisión de acuerdo a lo que está mirando, de cambiar los propósitos de Dios para el árbol y para ella, entonces introduce la maldad. Y la maldad, curiosamente, hace algo que torna a tanto a Adán como a Eva en dos personas desnudas, ¿no? Sale a evidencia la desnudez del hombre y sale también a relucir el plan de Dios para la sexualidad humana. No es como algunos piensan, ay sí que, porque yo he escuchado esto, no sé si usted ha escuchado, ¿no? Si antes del pecado estaban desnudos, entonces cuando ya te restaura Dios, ¿por qué vas a tener vergüenza al lucir tu cuerpo? Dios, cuando determina que la moda de Adán y Eva de ponerse hojitas de parra no llena los estándares de Dios, les confecciona a Él mismo túnicas de pieles y los cubre a los dos. Entonces Dios es el primer modista, el primer diseñador de modas, no es el ser humano, y Dios crea la ropa para el propósito de cubrir completamente, ¿no? Entonces ahí introducimos parte de lo que son esencias de la integridad sexual. Ahora, es importante ver cómo Dios ve para realmente tener integridad sexual. ¿Qué sucede cuando comienzo a ver que tengo menos valor que el que Dios me dio? Que no soy suficientemente adecuado o adecuada. Si comienzo a percibir que no tengo todo lo que debería tener. ¿Qué sucede cuando tú comienzas a ver tu vida y ves que todo te está faltando, que no eres suficientemente adecuado? Entonces, cuando hay esta percepción, permites que las tinieblas puedan entrar en tu mente. Y cuando tú permites eso, cuando hay ausencia y vacíos, entonces las tinieblas van a tratar de coparlo. Por eso Jesús decía que la casa, cuando es limpia y ordenada, y si se deja vacía, vienen otros 7 espíritus peores. Entonces es importante que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios y no dejemos ningún vacío, porque si dejamos vacíos va a suceder esto. Mateo capítulo 6, versículo 22, dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Acuérdense, Eva, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, es decir, si tú estás lleno de luz, tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, es comunión con Dios.
Pero si tu visión está nublada, ¿por qué? Porque dejaste vacíos en tu vida y los vacíos fueron llenados por tinieblas. Si tu visión es nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti, o sea, tu percepción de lo que es luminoso, es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Y dice que eres ciego guía de otro ciego, y si un ciego guía del otro ciego, los dos caen al abismo. Dios quiere establecer la luz que guía. La palabra de Dios dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, cuando hablamos de integridad sexual, todo tiene que ver con la luz que emana de la palabra de Dios y de la cual nosotros debemos ser llenos. Es increíble, pero los momentos donde más tentación hay para caer en inmoralidad sexual es en los tiempos de mayor ocio o vacío. En esos momentos es donde las tinieblas tienen permiso tácito para poder entrar y donde se justifican un montón de cosas. La justificación proviene de una distorsión de tu visión. Porque dices: sí, Dios entiende, soy humano, o soy hombre, o cualquier cosa que tú estés justificando para mantenerte en una condición que no es la correcta delante de Dios. Entonces, vemos aquí que la visión, que la maldad entró, y la maldad es perversión de propósito, busca desenfocarte de las leyes y principios de Dios y cambiar tu forma de ver las cosas. En el caso de la mujer, muy concretamente podría decir que desde el momento en que permitió que la serpiente inoculara el veneno de sus palabras, la mujer históricamente ha heredado una percepción de que hay algo que está faltando en los mandamientos de Dios. La percepción esta de si Dios tiene que haberse equivocado, porque ese no creo que sea todo lo que Dios dio a la mujer. Y nacen movimientos como el feminismo, por ejemplo, ¿no? Donde dice: hay que eliminar al hombre, ¿no? Ese es ya el feminismo radical. Hay que eliminar al hombre. Y eso es perversión de propósito. La mujer no fue diseñada para eso. La mujer fue diseñada para ser ayuda del hombre y no el cabe que lo haga caer. Hablo en los dos extremos, ¿no? Porque hay un extremo seductor que es el cabe y hay otro extremo de eliminación del hombre que también es perversión del propósito original de la mujer. Y en el caso de los hombres también se pervirtió su forma de ver a la mujer, porque inicialmente el hombre había de ver a la mujer como la solución a sus problemas. Porque Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Voy a solucionar el problema que tiene el hombre y voy a hacer a la mujer para que se acaben los problemas. De esa percepción, cuando introduce la maldad, cambia y el hombre lo primero que hace es acusar a su mujer de sus problemas. Que comiste del árbol, no, la mujer que me diste es el problema. Dios, ese es el problema. ¿Qué pasó? Perversión. La percepción que debía tener sobre todo lo que Dios dio se trastocó completamente. Y producto de eso, esta es una opinión personal, producto de eso es que creo que el hombre termina tomando todas las decisiones equivocadas que toma en relación a la mujer a lo largo de la historia, ¿no? Cuestión de percepción. Ahora, en Mateo, en capítulo 5, versículo 28, dice: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se echa al infierno. Y si tu mano te es ocasión de caer, también igual, quítala. No estoy alentando a que se saquen los ojos ni nada de eso. Es tu forma de ver las cosas, de percibir las cosas. Si está viendo una mujer y lo único que está pensando dentro es sexo, entonces hay algo que has permitido en tu mente que se llene de tinieblas, y es momento en que
la luz, que permitas que la luz de Dios pueda entrar en tu vida y pueda comenzar a cambiar la forma en que tienes de estar mirando las cosas. Proverbios capítulo 1, versículo 17 dice: ningún pájaro cae en la trampa si ve a quien lo quiere atrapar. Y ahora yo les digo una cosa, esta sociedad está queriendo atrapar a la juventud dentro de inmoralidad sexual. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros como iglesia hacer? Es poner al descubierto sus maquinaciones y exhibir delante de la juventud cuál es el punto. Y usar esta frase criolla que escuchamos, ¿no? ¿La ves o no la ves? Hay que retar a los jóvenes y realmente decirle: oye, cuando llega el verano y tú ves cada pancarta que es una chica semidesnuda, etcétera, etcétera, ¿tú qué crees? ¿Qué propósito tiene eso? Obviamente, está tratando de ingresar tinieblas a tus ojos. Y cuando tú escuchas vertientes humanistas que dicen, o liberales, etcétera, que te dicen: no, ya todo es normal, ya los estándares han bajado, y tú permites que esas cosas entren a tu vida, entonces lo que va a hacer dramáticamente es oscurecer tu vida interior, y va a comenzar a fallarte la luz de que te permita ver las cosas. Job decía: he hecho pacto con mis ojos, ¿no? Yo superviso bien lo que estoy mirando y cómo lo estoy viendo. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer como pueblo de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 nos lo dice más claro: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona cometa quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Oye, ¿la ves o no la ves? ¿No? No sabes, o sea, no te das cuenta que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque hay otras personas que te dicen: no, tu cuerpo es tuyo, ¿no? Tú decides, como las que son pro aborto, ¿no? Tu cuerpo es tuyo, ¿no? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Quién está en ustedes? Y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Y hay una cuestión importante acerca de la inmoralidad sexual que está ligada a la idolatría. Porque la inmoralidad sexual, cuando se inyecta en el ser humano, comienza a determinar que él puede hacer con su cuerpo y su vida lo que mejor le parece. Usted ha visto declaraciones de personas que están convencidas de esa cuestión de ideología de género. Dicen: yo soy una niña de 3 años y tiene 40 años, ¿no? Yo soy un tigre, ¿no? O yo soy una mujer habiendo nacido hombre. Todas estas cosas de reinventarse y decidir él mismo qué cosa quiere ser, es ponerse en el lugar de Dios. Y eso es completamente pervertir el propósito. Y es justamente la marca registrada de aquel que lo hizo primero, de aquel que quiere ser como Dios, ¿no? Y aquel que le dijo al ser humano: seréis como dioses. Y a través de qué demuestra el ser humano su independencia y su deidad, entre comillas, a través de determinar con su cuerpo qué es lo que hace o no hace. ¿Cuál era la señal del pacto? Dios, a través de la sexualidad humana, recordándole: yo te he creado, yo determino las cosas que están bien y las que están mal, porque yo soy tu Dios, yo el Señor. Firma: yo el Señor. Yo soy oirás mis preceptos, oirás mis mandamientos. Cuando el ser humano se trata de liberar de todo eso y trata de decidir utilizar su libre albedrío, decidiendo él mismo las cosas que puede o no puede hacer, en ese momento se introduce completamente en el mal y es completamente oscurecido y comienza a tomar decisiones alejado de la visión que da la luz de Dios. Seguimos en la palabra y vamos a buscar Isaías capítulo 43, y aquí viene el cambio de la persona que ha estado mirando de repente antojadizamente: yo quiero hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, yo quiero decidir qué hacer, yo soy libre, etcétera, etcétera. Y tiene una percepción. Isaías 43, versículo 4 nos enseña que también hay alguien que te está mirando. Dice el Señor: porque a mis ojos eres de gran estima. Eres honorable y yo te he amado.
Daré pues hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. Y Dios está queriendo introducir su visión en tus ojos. Es decir, mírate un ratito con mis ojos. Tú eres especial. Yo te he amado. Tú eres valiosa. Tú no eres para que estés comportándote de esa manera, ni mendigando el cariño de nadie. Tú eres especial. Y es más, mi amor lo llena todo. Todo vacío que tú puedas tener, quiero que sepas que mi amor es fuente eterna y completa, que llena absolutamente toda necesidad. ¿Por qué los jóvenes en el tema de la sexualidad están tan disparados? Porque tienen muchos huecos y ausencias en su vida que quieren llenar. Y si solamente ellos pudieran darle una vista a los ojos de Dios y decirle: ¿cómo me miras? Tu Padre, que te ama, te mira completo. Dice: vosotros estáis completos en Cristo. Toda la plenitud del amor de Dios se ha derramado en Cristo Jesús y está accesible a ti. El profeta, cuando había una situación de emergencia y estaban en problemas, decía, Jesse, ¿no? Jesse era. Le dice a Eliseo: Señor, estamos rodeados, ¿no? Estamos rodeados de enemigos. Y Eliseo ora a Dios: abre sus ojos para que pueda ver realmente cómo son las cosas. Y Dios quiere abrirte los ojos y que puedas ver realmente su amor derramado en tu vida. Salmo 18:28 dice: tú, Señor, eres mi lámpara. ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu luz? ¿Cuáles son tus lentes? El salmista decía: tú, Señor, eres mi lámpara. Tú, Señor, iluminas mis tinieblas. Cuando estás en tu cuarto de soledad, tu cuarto privado, ¿cuáles son tus lentes? Si tus lentes son los correctos, entonces tú le dices al Señor: tú eres mi lámpara, y permites que la luz de Dios ingrese a tu vida privada y te dé la visión correcta de las cosas. Ilumina las tinieblas. Las tinieblas están por todos lados, pero el sea la luz de Dios está para tu vida hoy. Está accesible para que tú puedas clamar: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, eso es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Voy a terminar con Isaías 61:4. Y Isaías 61:4 es un reto para la juventud que me escucha en esta mañana. Hay un reto por delante para la juventud cristiana que está viviendo en integridad sexual. Hay una ruina moral por causa de la perversión sexual en esta sociedad. Y la ruina moral está destruyendo familias enteras. Hay muchos chicos que andan deambulando solos, sin el cariño de sus padres o sin el cariño de sus madres, porque no siguieron el camino del matrimonio, o porque en lugar de ser abortados se los regalaron a otra persona, etc. Y todas esas personas están esperando a un restaurador. Dice en Isaías capítulo 61:4: hay un llamado a reedificar las ruinas antiguas, a levantar los asolamientos primeros y restaurar las ciudades arruinadas. Y no está hablando solo de ladrillos acá. Es una forma metafórica de hablar de las generaciones, los escombros de muchas generaciones. Hay mucha ruina moral en nuestra sociedad y la gente está queriendo oír del mensaje de amor de Dios. Muchos a veces levantan el escudo cuando dicen: vamos a hablar de sexualidad, pon eso, se tapan los oídos. Yo no voy a escuchar de eso. Pero cuando sabes que la sexualidad está ligada al diseño de Dios y que Dios es amor y que todo está junto, entonces tienes la clave perfecta para llegar con el mensaje de amor de Dios a cada persona y decirle: Dios te ama y Dios quiere llenar todo vacío en tu vida. Vamos a orar en esta mañana para terminar.
Padre bendito, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Dios, porque es luz, alumbra donde hay oscuridad. Renunciamos a tinieblas, Dios, y llamamos a tu luz, a todo rincón de nuestro ser, a toda área que hemos mantenido privada, y no solo privada, sino oculta. Ponemos tu luz, Señor, en ella, y comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva que tú las ves. Y comenzamos a llamar las cosas como tú las llamas. Y ponemos de un lado las excusas para dar lugar al arrepentimiento. Oh Dios, te damos gracias por este tiempo. Y si hay aquí alguna persona que ha escuchado el mensaje de amor de Dios, que ha podido experimentar en su vida que Jesús te ve con amor, repite conmigo en esta mañana, en esta tarde ya. Toda la iglesia repita conmigo. Padre Santo, te doy gracias por Jesús. Creo que murió y resucitó para salvarme. Recibo por fe el regalo de la vida eterna. Renuncio al pecado. Abrazo tu gracia. Soy salvo. Viviré para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguno